Bueno, vamos a arrancar la, la presentación PowerPoint, hizo uno de los alumnos, así que vamos a grabarla de nuevo, ¿sí? Vamos a empezar compartiendo pantalla en donde habíamos dejado, a ver, acá vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a ponerlo en modo presentación y voy a sacar el video, como siempre, para que sea más claro y gaste menos ancho de banda, ¿sí? Bien, habíamos planteado como problema cómo iban a ser los programas a partir de ahora. Bien, hasta ahora ustedes venían declarando en el curso inicial programa nombre, áreas, después venían los procesos, las variables del programa, el comenzar y fin del programa. ¿Cómo vamos a realizarlo ahora? Bueno, van a ver que la forma va a ser bastante parecida a lo que venían trabajando. Tengamos en cuenta, como les dije antes, que vamos a usar el lenguaje Pascal para basarnos, para poder escribir un programa. Sí, van a tener el compilador de Jenny instalado disponible en el entorno de ideas y a partir de allí van a poder escribir, compilar y ejecutar programas utilizando el lenguaje Pascal. Y como les dije antes también, tengamos en cuenta que el lenguaje este no es un curso sobre Pascal, por lo cual hay cosas que el lenguaje permite que nosotros en esta materia no las vamos a utilizar. Ahora bien, ¿cómo hacemos para declarar un programa ahora? Bien, vamos a escribir la palabra program, un nombre, va a haber el área de las constantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a poder declarar constantes? Después van a venir los módulos, eso lo vamos a ver en 2 o 3 clases. Después van a venir la zona de las variables del programa, que en vez de poner var, vamos a poner, en vez de poner variable, vamos a poner var. Y después va a venir el begin y end del programa. Fíjense que a partir de ahora van a empezar a ver que las instrucciones tienen punto y coma. ¿Sí? No se vuelvan locos, eso lo van a ir aprendiendo. La mayoría de las instrucciones en Pascal llevan punto y coma, salvo la palabra begin, la palabra var, la palabra const, pero eso lo van a ir aprendiendo, ¿sí? Focalicémonos en los conceptos y después vamos a ir tomando la mano sobre cómo es la sintaxis. Bien, yo les puse un ejemplo de un programa Pascal. Por ejemplo, program con un nombre, después iría el área de constantes, yo declaré 2 constantes, n que es igual a 25 y pi que es igual a 3,14. Fíjense que por el valor que les di, n va a ser una constante entera y pi va a ser una constante de tipo real. Después vendrían los módulos, que no lo vamos a ver ahora, las variables del programa, que yo declaré en este caso 4 variables del programa, una char, una real, un integer para ver que vean cómo se declaran, y después el begin y end del programa donde tiene un conjunto de instrucciones como para que ustedes vean qué es lo que se podría realizar, ¿sí? Una pregunta que me hacen siempre en este punto es, ¿el end final del programa lleva punto? Sí, lleva punto, ¿sí? Para que sacarnos esas dudas. Ahora bien, tengan en cuenta, y este es un concepto que podrían recordar, que existen 3 tipos de lenguajes. Los lenguajes altamente tipados o fuertemente tipados, que son los que nosotros vamos a utilizar en este curso, donde uno tiene que declarar todas las variables y cada variable le tiene que asignar su tipo de datos al que pertenece. Tenemos los lenguajes autotipados, que esos los van a usar más adelante, donde depende el nombre que se le asigna a la variable, es el tipo al que pertenece. Y los lenguajes dinámicamente tipados, donde uno no declara nada y las variables se van declarando a medida que son usadas en el programa. Bien, nosotros vamos a usar los fuertemente tipados. Tengamos en cuenta 2 cositas que ya las veníamos viendo en el curso de ingreso, que eran las precondiciones, que son aquellas condiciones que el programa debe cumplir, y las postcondiciones, que son las condiciones que verificar que se cumplan después
de que, por ejemplo, si yo tendría que juntar todas las flores de una avenida de la ciudad, lo que yo debería ver como postcondición es que esa avenida quedó sin flores efectivamente. Bien, pero vamos a empezar a trabajar. Cuando trabajábamos en los programas, nosotros declarábamos variables y a esas variables le asignábamos un valor. ¿Cómo le asignábamos ese valor? Con la instrucción dos puntos igual, ¿sí? La marcada en amarillito. Ahora vamos a ver que no solo podemos hacer la instrucción dos puntos igual, sino que ahora vamos a poder utilizar la instrucción read. La instrucción read es una instrucción que está en todos los lenguajes y más allá de cómo se llame, y me permite ingresar desde un dispositivo que puede ser un teclado, un código de barras, una cámara, un valor y ese valor cargarlo en la variable en que está entre paréntesis. En este caso, se ingresaría de teclado un valor entero, porque edad es de tipo entero, y ese valor que se ingresa será cargado en la variable edad. Bien, fíjense, yo acá les puse la definición, que es esta operación la tiene la mayoría de los lenguajes y a partir de un dispositivo de entrada, generalmente es un teclado, pero podríamos tener un montón de dispositivos de entrada, se carga un valor y ese valor se guarda en la variable que está asociada a la operación read. Por ejemplo, cuando ustedes se conectan a su cuenta de Instagram, generalmente ponen un usuario y contraseña. Esos valores son leídos desde el teclado del teléfono y son cargados en dos variables que están guardadas internamente en el programa. Bien, tengamos en cuenta que así como podemos cargar valores, también podemos mostrar esos valores. En el robot ustedes tenían la operación informar. Acá la operación se llama lo que muestra es que tiene la mayoría de los lenguajes y lo que hace es mostrar el contenido que esa variable tiene cargado. Ahora bien, el write nos permite diferentes opciones, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, escribir lo siguiente: write y entre comillas dobles un texto, o poner write y una variable, entonces se muestra el contenido, o hacer una combinación, poner write un texto, coma, el nombre de una variable, o write texto y el coma y el resultado de una operación simple, ¿sí? Más, menos por dividir, no mucho más que eso. Bien, entonces estas son las diferentes variantes que nosotros vamos a poder utilizar en los programas para mostrar el contenido de una variable. O puedo mostrar un texto directamente, o solo el contenido de la variable, o un texto que combine alguna parte textual, como es el resultado es, con el valor de una variable. Bien, ahora bien, además, cuando ustedes hacían los programas durante el curso de nivelación, esos programas no eran solamente una instrucción abajo de otra, sino que a veces podían alterar el orden de esa ejecución. Esa alteración se daba por medio de las estructuras de control. Vamos a ver ahora cómo hacemos para utilizar las estructuras de control. Fíjense, vamos a ver todas este tipo de estructuras de control. Algunas muy parecidas a los que ustedes ya vieron y otras son nuevas que ustedes no habían visto en el curso de nivelación. La primera es la estructura de la secuencia. Después vamos a ver la decisión, después vamos a ver la iteración, la repetición y por último, que va a quedar para la teoría que viene, la de selección. La secuencia es fácil. Lo que es la estructura de control de secuencia es una instrucción abajo de otra que nosotros sabemos que se van ejecutando en el orden que fueron declaradas. ¿Sí? No hay mucho más para decir. Ahora bien, vamos a ver la de decisión. En la de decisión, nosotros veníamos ejecutando el código, evaluamos una condición y depende si esa condición es verdadera, queremos ejecutar un conjunto de acciones y hay casos en que si es falsa, queremos ejecutar otro conjunto de acciones. ¿Sí? Lo podemos ver con el grafiquito que les está apareciendo ahora en pantalla. Obviamente, si yo les pregunto esta estructura de control, ¿a cuál se parece de las que vieron? La mayoría debería saber que esta estructura de decisión se parece al sí. Bien, ahora bien, ¿cómo la vamos a escribir a partir de ahora?
La vamos a escribir utilizando la siguiente sintaxis. En vez de poner sí y una condición, vamos a poner if, condición, then. Y la acción que queremos realizar. En el caso que querramos hacer más de una acción, cuando ustedes hicieron el curso de nivelación, todas esas acciones iban ubicadas 2 posiciones más a la derecha. Ahora, cuando el sí, que lo vamos a llamar if, tiene más de una acción a realizar, todas esas acciones deben ir dentro de un begin y end, ¿sí? Ya no, el lenguaje ya no tiene en cuenta tanto la indentación como sí la utilización del begin y end. ¿Bien? Ahora bien, nosotros podíamos hacer antes sí y si no. ¿Cómo vamos a escribir eso? De la siguiente manera. If, condición, acción 1, else. En vez de si no, pondremos else, acción 2. Y si tenemos más de una acción por el if, sería if, condición, begin, end, todas las acciones, else, acción 3, o puede ser que el else también tenga más de una acción y entonces pondremos begin y end tanto en el if como en el else. Vamos a hacer un ejercicio a ver si nos queda claro cómo funciona. Supongamos que tenemos que leer un carácter y queremos saber si es una vocal minúscula. Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo tendría que pensar? Tengo que ver cómo leo un carácter. Tengo que ver cómo veo que si es vocal y cómo muestro el resultado. ¿Sí? ¿Cómo voy a leer el carácter? Utilizando la operación de read. ¿Cómo voy a ver si es vocal? Voy a tener que preguntar si esa letra que leí es la A minúscula, la E, la I, la O y la U. Y ese es el resultado que voy a mostrar. Si miramos rápidamente el código, voy a tener una variable de tipo char declarada, voy a leerla con el read, voy a preguntar si es una de las vocales minúsculas, ¿sí? Y en el caso que esa condición del if sea verdadera, lo que voy a escribir que es un texto fijo que diga el carácter vocal es minúscula. Y si no, voy a decir que el carácter no es una vocal minúscula. Bien, así funciona el if. If con una condición, then acción. En este caso no utilizamos el begin y end porque las acciones que quiero realizar son una sola, que es la instrucción write. Bien, ahora bien, vamos a ver la estructura de control de iteración. En la estructura de control de iteración nosotros tenemos una condición que es evaluada y depende de eso realizaremos un conjunto de acciones. Esas estructuras de control de iteración pueden ser precondicionales, como la que ustedes vieron en el curso de nivelación, y postcondicionales, que es una estructura de iteración nueva que no se vio durante el curso de ingreso. Entonces, en la precondicional, lo que nosotros hacemos es venir ejecutando el programa, en un momento se evalúa una condición, y si esa condición es verdadera, se ejecutan las acciones, y una vez que se ejecutan las acciones, se vuelve a evaluar la condición. Es decir, puede ejecutarse 0, una o más veces el conjunto de acciones. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Mientras la condición sea verdadera. ¿Sí? Cuando la condición es falsa, se sale de esa estructura de control y se ejecutan las siguientes acciones del programa. Obviamente, si yo les pregunto a qué se equivale, ustedes deberían decirme que se equivale a la estructura de control mientras que utilizaban en el curso de nivelación. ¿Cómo la vamos a escribir ahora? ¿Cómo vamos a escribir ese mientras? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. En vez de escribir mientras, vamos a escribir while. While, acción. Mientras, while, la condición sea verdadera, la acción se ejecuta. Una vez que se ejecuta, vuelve a evaluarse la condición. Si es verdadera, se ejecuta la acción. Tengamos en cuenta que no se sabe la cantidad de veces que va a ejecutarse. Depende del valor de verdad de la condición. Y obviamente si queremos ejecutar más de una acción, tendremos que poner begin y end. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que queremos leer edades hasta que se lee la edad 50. Y lo que quiero informar es la suma de todas las edades pares. Entonces tendría que pensar los siguientes problemas. ¿Cómo leo una edad? ¿De qué tipo es esa edad que voy a leer? ¿Cómo veo si es par? Bien, ¿cuál es la condición de fin de mi programa? Ya no voy a leer un solo valor, sino que voy a leer varios valores.
pero no sé cuántos. Entonces la estructura de control que tengo que utilizar es el while. ¿La edad de qué tipo va a ser? Y nadie puede tener 2,5 años, entonces la edad va a ser de tipo entera. ¿Y cómo me voy a fijar si es par? Y bueno, todo número par, el resto de dividirlo por 2 es 0. Por lo tanto, puedo utilizar como la edad es un número entero la operación de mod que vimos en la primera parte de la teoría. Fíjense, yo ahí les puse un ejemplo, si se les llegan esas edades y solo tengo que sumar las pares, el resultado que debería informar mi programa es el valor 102. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Fíjense. Muchas veces ustedes escriben el código de esta forma. Leo total, digo mientras edad sea distinto de 50, no mayor, no menor, sino 50, ¿sí? Y en ese caso se preguntan, ¿el 50 lo tengo que sumar? No, a partir de ahora, salvo que el enunciado me diga que tengo que tener en cuenta el valor con el que termina la secuencia, no lo voy a utilizar. ¿Sí? Cuando el enunciado me dice hasta leer el valor 50, el 50 es mi condición de fin y no lo tengo que tener en cuenta para el procesamiento. Entonces, después escriben read, preguntan, utilizando una variable resto, si el valor que leí para la edad, mod 2, si el resto de dividirlo por 2 lo asignan a una variable resto, preguntan si es 0, suman la edad. ¿Cuál es el error de este problema? Que ustedes están poniendo un while donde están preguntando si edad es distinto de 50 y edad no tiene ningún valor asociado, con lo cual la condición nos puede dar cualquier cosa. Para solucionar esto, lo que hay que hacer, fíjense la diferencia es, total lo inicializo en 0, eso está muy bien, leo una edad, si la edad no es la condición de fin, entonces pido el resto, evalúo el resto si es igual a 0 y recién ahí sumo el total. Y antes de volver a evaluar la condición del while, leo la siguiente edad. Bien, porque si no leo más adentro del while, nunca va a cambiar la condición. ¿Podría mejorarse un poquito este programa? Sí, fíjense, yo estoy utilizando una variable resto que le estoy asignando de ir edad por 2 y después preguntando si es 0. Puedo sacar esa variable y escribir el programa directamente de esta forma, ¿sí? Sin utilizar la variable resto. Ahora bien, ¿cuál de los dos programas tengo que hacer? Seguramente al inicio de la cursada ustedes harán la solución que les mostré utilizando la variable resto. Cuando le vayan enganchando y tengan más confianza sobre los programas, seguramente esa variable resto ya no la utilizarán. Para nosotros está bien cualquiera de las dos alternativas. ¿Bien? Vamos a ver las estructuras de iteración postcondicionales. Fíjense la diferencia. La primera diferencia es que una estructura de iteración postcondicional primero ejecuta y después evalúa. Y vuelve a ejecutar si la condición le dio falsa. Eso quiere decir que a diferencia del while, que podía ejecutarse 0 si la condición era falsa de entrada, una o más veces, una estructura de control postcondicional seguro va a ejecutar las acciones una vez y después va a evaluar la condición. ¿Sí? ¿A qué se parece? A nada, porque durante el curso de nivelación no vieron ninguna estructura postcondicional. ¿Cómo la vamos a escribir y cuándo la vamos a utilizar? Fíjense, la vamos a escribir de la siguiente manera. La estructura de control postcondicional, que es el repeat until. Repeat acciones until la condición. Esto se ejecuta mientras la condición es falsa. ¿Cómo va a funcionar? Va a venir el programa, va a encontrar la palabra repeat, va a ejecutar la acción y después va a evaluar la condición. Obviamente, si queremos hacer más de una acción, escribiremos repeat, acción 1, acción 2, until condición. Fíjense que el repeat nos lleva a begin y end por más que tiene más de una acción. Vamos a ver un ejemplo donde cambio un poquito el enunciado anterior y la estructura de control que tengo que usar es un repeat until. Fíjense el programa que tengo ahora. Me dice que voy a leer edades hasta que leo las 50, pero que también debe sumarse. Quiere decir
el enunciado me está aclarando específicamente que debe sumarse, que debe procesarse, que debe tenerse en cuenta, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Si yo leyera los mismos valores que leí antes informaba 102 porque solo sumaba el 70 más el 32. Ahora, fíjense que voy a informar 152. ¿Por qué? Porque me dice que la última edad también la tengo que sumar. Si yo no conociera el repitantil y quisiera hacer esto con el while, fíjense que lo puedo obtener la solución. Voy a inicializar una variable total, voy a leer una edad, voy a poner mientras que sea distinto de 50, voy a preguntar por el resto, la sumo, vuelvo. Cuando salgo de ese while, como el 50 no lo sumé, entonces a total le voy a sumar la edad que vale 50. Esto, ustedes me pueden decir, bueno, listo, ya está, no me aprendo el repitantil, total con el while lo puedo solucionar. Y la respuesta es sí, pero tiene un problema. Si yo en vez de sumar tengo que hacer un montón de procesamiento con esa variable edad, entonces todo ese procesamiento lo voy a tener que repetir adentro del while y afuera del while también. Por lo tanto, la estructura de control adecuada cuando tenemos que procesar el último dato es el repitantil. ¿Cómo escribo el programa? De la siguiente manera. Fíjense, inicializo total y ¿qué es lo que quiero repetir? Leer una edad, preguntar si el resto es cero y cuántas veces, hasta qué edad sea igual a 50. Porque recuerden que el repitantil se ejecuta mientras la condición es falsa. Por lo tanto, la condición que tengo que poner es exactamente opuesta a la que yo ponga en un while. Bien, ahora bien, acá les puse como un resumencito de las estructuras de control de iteración precondicionales y las postcondicionales, ¿sí? Las dos evalúan una condición, pero una se ejecuta mientras la condición es verdadera y la otra mientras la condición es falsa, y una primero evalúa y después ejecuta, y otra ejecuta y después evalúa, ¿sí? Gráficamente, esas dos son las diferencias entre las precondicionales y las postcondicionales. La precondicional la voy a utilizar cuando no tengo que procesar el último dato y las postcondicionales las tengo que utilizar cuando el último dato debe ser procesado. Bien, además de esto vamos a hacer un paratecito aquí y vamos a pensar un poquito, ¿sí? Estos ejercicios yo quiero saber si yo les doy estos enunciados, qué estructura de control decidirían utilizar ustedes para resolver su problema. Lo piensan, lo charlamos en la teoría, ¿sí? Y sigo avanzando un poquito con la última estructura de control que vamos a ver durante esta clase. Supongamos que yo les digo que tienen que realizar 10 números y tenemos que informar la suma. Sabemos la cantidad de veces que tenemos que realizar la operación. Por lo tanto, sería lógico utilizar una estructura de control de repetición y no de iteración como el while o el repitantil. ¿Cómo vamos a hacer esa estructura de repetición? Siempre y cuando la voy a poder utilizar, siempre y cuando yo conozca la cantidad de veces que debo realizar las acciones. ¿Cómo se ve gráficamente? De esta forma. Vengo ejecutando el código anterior, encuentro la estructura de control de repetición, si no se ejecutó toda esa cantidad de veces, hago las acciones y vuelvo a consultar si no se ejecutó. Una vez que se haga la cantidad de veces, sigo con el programa que venía ejecutando. ¿A qué se parece esta estructura de control? Claramente al repetir. Ahora bien, se distancia bastante de cómo era la sintaxis del repetir, de cómo se escribía el repetir. Acá vamos a tener algunas diferencias, ¿sí? Para empezar, la estructura de control se va a escribir de la siguiente forma. En vez de un repetir y una cantidad, ahora vamos a poner for, una variable que en este caso la llamé índice, dos puntos igual, desde un valor to otro valor do, acción. Y si quiero hacer más de una acción, for, índice, dos puntos igual, desde un valor to otro valor do, begin y end, con todas las acciones. Ahora vamos a ver qué es ese índice, dónde se declara, qué valores puede tomar. ¿Sí? Esa variable índice tiene que cumplir un conjunto de características. Fíjense, yo podría tener los siguientes ejemplos.
Podría tener un for i, en mi caso la variable índice la llame i, que valga de 1 hasta 10. Quiere decir que i va a ser declarada de tipo entero, ¿sí? Y va a tomar los siguientes valores, el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el 10. Y por cada uno de esos valores que toma va a ejecutar la acción. Después podría tener un for que diga de A a H. Entonces I tiene que estar declarada de tipo char y los valores que va a tomar es A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, todos los caracteres que haya entre la A y la H. Por cada uno de esos valores va a ejecutar las acciones. O podría tener un I para booleanos también. O podría querer ir, en vez de 1 a 10, de 10 a 1. En ese caso no se pone to, sino lo que se usa particularmente es el down to. Cuando el límite primero es más grande que el límite segundo, entonces tengo que utilizar el down to. ¿Sí? Vamos a ir a, a recordar cuáles son las características que tienen que cumplir esa variable índice. Debe ser de tipo ordinal. Quiere decir que nunca podemos tener un for con una variable de tipo real. ¿Bien? La variable índice no puede modificarse. Yo adentro del for no puedo escribir i dos puntos igual a 8, por ejemplo. La variable índice se incrementa o decrementa sola automáticamente. No es que ustedes la tienen que modificar. Bien, y cuando ese for termina de ejecución, esa variable índice ya no tiene más valor. La puedo utilizar, pero le tendré que dar durante el programa otro valor. Fíjense, supongamos que queremos leer los precios de 10 productos, ¿sí? Y queremos informar la suma de todos esos precios leídos. Como sé la cantidad de productos que voy a leer, obviamente puedo utilizar una estructura de control de repetición. Los productos van a ser números que podrían llegar a tener decimales, por lo cual deberían ser una variable de tipo real. ¿Qué voy a hacer por cada valor que se lea? Sumarlo. Al final del programa, una vez que leí los 10, imprimiré el total que si no saqué mal la cuenta me daba 474,4. Bien, ¿cómo vamos a hacer este programa? Fíjense, voy a tener una variable total inicializada en 0, voy a hacer un for de 1 hasta 10. ¿Por qué? Porque quiero leer 10 productos. Voy a leer un precio, ¿sí? Que va a ser de tipo real, lo voy a sumar. Cuando salgo de ese for, quiere decir que ya leí los 10 productos. Entonces voy a informar la suma de los precios de todos los productos leídos. Ahora bien, yo les dije que esa variable índice del for no se podía modificar, pero sí se puede utilizar dentro del for, sí puedo consultar su valor. ¿Sí? Fíjense que dentro del for yo en ningún momento hice i dos puntos igual i más 1 para que vaya avanzando. Eso lo hace automáticamente el lenguaje. Ahora bien, ¿qué cambio de este programa si yo quiero informar cuánto costó, además del total, el quinto producto que leí? Yo podría hacer algo de este estilo. Leo un producto dentro del for, si i vale 5, estoy consultando el valor, entonces en otra variable me guardo ese precio. Cuando termina el programa, además de informar la suma total, informo el valor que guardé en la variable quinto, que es el valor que guardé del quinto producto. Fíjense que iba a tomar el valor 1, después 2, después 3, después 4, después 5. En ese caso, la condición del if me da verdadera. Al darme verdadera, entonces se guarda el valor del precio en la variable quinto. Después, y nunca más va a valer 5, con lo cual esa variable quinto no se va a modificar nunca más. Fíjense que acá estamos combinando también las estructuras de control. Yo puedo tener un for que adentro tenga otro for, o que adentro tenga un while que tenga un if, o un while que tenga un for, ¿sí? Cualquier tipo de combinaciones. Bien, chicos, para terminar esta tarea, les dejo dos ejercicios donde quiero que me digan qué imprime al final del programa si se leyeran, en el orden que están ahí, los valores que están a continuación. ¿Bien? O sea, si yo leo estos valores, ¿qué es lo que imprimiría este programa? Y lo mismo para el segundo caso. Si yo leo estos valores, ¿qué es lo que imprimiría
el programa. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a ver la estructura de control. La próxima clase vamos a ver la estructura de control que nos queda y vamos a avanzar un poquito más. ¿Bien?